Querido octavo B, hoy vamos a trabajar el impacto de la conquista para América y Europa, reforzando los últimos contenidos que hemos ido revisando. El proceso de conquista tuvo múltiples y profundos efectos en el espacio y la población de Europa y América. Aquellos efectos no fueron los mismos en cada continente, pues la relación establecida fue desigual, con la imposición de europeos sobre americanos. Si vemos el impacto cultural en Europa, debemos considerar que la conquista impactó fundamentalmente en la relación que establecían con la otredad, su cultura, sus conocimientos geográficos y su economía. El concepto de otredad se utiliza para hacer referencia al conocimiento que tenemos del otro como un individuo distinto, que no pertenece a la propia comunidad. Al reconocer al otro, se asume la propia identidad. La geografía americana, las historias que la describían y un sentido de superioridad cultural provocaron que los españoles crearan fantásticas imágenes y expectativas en torno al Nuevo Mundo. Algunas fueron: el paraíso terrenal. América causó gran admiración por su naturaleza. Fue descrita como una tierra siempre verde, fértil y de abundancia. También fue vista como el continente vacío. El continente americano fue visto como un mundo vacío de historia, considerado un espacio para formar una sociedad ideal. Se le vio como el continente cristiano, como un espacio propicio para construir un cristianismo puro y sin vicios. Por último, fue visto como un lugar de misterios, ya que lo desconocido y exótico llevó a los europeos a crear fantasías relacionadas con América. Historias míticas como El Dorado, la Fuente de la Eterna Juventud o la Ciudad de los Césares llevaron a los europeos a explorar estos nuevos territorios. De forma paralela a la elaboración de imágenes y relatos en torno al nuevo continente, surgieron debates sobre la condición humana del indígena americano. Estas discusiones estuvieron marcadas por una mirada de inferioridad a todo aquel que no fuese europeo. Las dos visiones más identificables eran: el buen salvaje. Los indígenas eran seres inocentes, pacíficos y potencialmente cristianos, por lo que se les debía proteger y así facilitar su conversión al cristianismo. Por otra parte, fueron vistos como el indígena rebelde. Los indígenas eran bárbaros, incivilizados, incapaces intelectualmente. Esta inferioridad obligaba al español a su tutela e incluso a someterlo a la esclavitud. Con esto es la tarea que ustedes debían realizar y que vamos a revisar ahora. Ahí están los dos personajes más importantes de esta junta o controversia de Valladolid, donde se pusieron los planteamientos para determinar justamente la condición humana de los indígenas. Él es Fray Bartolomé de las Casas, un fraile dominico, defensor de los derechos de los indígenas, quien sostenía que la labor de conquista y colonización debía realizarse de manera pacífica mediante la difusión de la fe católica. ¿Cuáles fueron sus planteamientos en Valladolid? Todas estas gentes, a todo género crió Dios los más simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas y fidelísimas a sus señores naturales y a los cristianos a quien sirven, más humildes, más pacientes, más pacíficas y quietas, sin rencillas ni bullicios, sin rencores, sin odios, sin desear venganzas que hay en el mundo. Son asimismo las gentes más delicadas, flacas y tiernas en complexión, y que menos pueden sufrir trabajos y que más fácilmente mueren de cualquier enfermedad. Quien hijos de príncipes y señores entre nosotros, criados en regalos y delicada vida, no son más delicados que ellos, aunque sean de los que entre ellos son de linaje de labradores. Por otra parte, Juan Ginés de Sepúlveda planteó lo siguiente: ¿qué cosa pudo suceder a estos bárbaros más conveniente ni más saludable que el quedar sometidos al imperio de aquello cuya prudencia, virtud y religión los han de convertir de bárbaros, tales que apenas merecían el nombre de seres humanos, de nombres civilizados en cuanto pueden serlo? Por muchas causas, pues y muy graves, están obligados estos bárbaros a recibir el imperio de los españoles, y a ellos ha de serles todavía más provechoso que a los españoles.
y si rehúsan nuestro imperio podrán ser obligados por las armas a aceptarle. Y será esta guerra, como antes hemos declarado con autoridad de grandes filósofos y teólogos, justa por ley natural. La primera razón de la justicia de esta guerra de conquista es que, siendo por naturaleza bárbaros, incultos e inhumanos, se niegan a admitir el imperio de los que son más prudentes, poderosos y perfectos que ellos. Imperio que les traería grandísimas utilidades, magnas comodidades, siendo además cosa justa por derecho natural que la materia obedezca a la forma. De acuerdo a lo que hemos leído, podemos identificar claramente en Bartolomé de las Casas que prima la imagen del buen salvaje y en Juan Ginés de Sepúlveda esta imagen del indígena rebelde. ¿Ya? Eso responde a la primera pregunta que debían desarrollar: ¿qué visiones surgieron entre los europeos respecto de los indígenas? Y analizar las posturas enfrentadas en Valladolid para ver qué visión transmite cada una de ellas respecto a los indígenas y qué relevancia piensan que tiene este debate para la concepción actual de los derechos humanos. Por último, deben reflexionar en torno a si existen en la actualidad suposiciones o prejuicios que entorpezcan la forma en que comprendemos las culturas diferentes a la propia. Seguiremos viendo con este sentimiento de superioridad nuestra a otros que son distintos, o a nosotros alguien nos ve como inferiores. ¿Pasa eso hoy en el mundo? Por último, en torno a las repercusiones en Europa, vamos a ver el impacto de la incorporación de estos elementos culturales americanos. A partir de 1492, diversos elementos culturales americanos fueron incorporados por los europeos, especialmente algunos alimentos que, a partir del siglo XVI, comenzaron a ser utilizados en las mesas del Viejo Mundo con una frecuencia cada vez mayor. Alimentos tales como la vainilla, el tomate, las papas, el ají, el maíz y el cacao. Veremos ahora el impacto de la conquista para el continente americano. El proceso de conquista tuvo profundas repercusiones en América. En términos generales, estas resultaron catastróficas para sus habitantes originarios. La imposición del conquistador español mediante la violencia física y psicológica tuvo como resultado la muerte de millones de indígenas, la manipulación de la cosmovisión de los pueblos americanos, y junto a los conquistadores llegaron enfermedades para las que la población nativa no tenía defensas. Durante el proceso de conquista, los españoles realizaron un intento sistemático de imponer su cultura. Una de las dimensiones más relevantes de esta imposición fue la religiosa, dado el carácter evangelizador que tenía la empresa de conquista. Se intentó evangelizar en el cristianismo por medio de la palabra, pero también mediante conversiones forzosas, bautizos masivos y la destrucción de símbolos de las creencias indígenas, templos, lugares sagrados e imágenes religiosas. Además, se difundieron imágenes de figuras cristianas y se erigieron capillas y monasterios, en muchos casos sobre las ruinas de los templos religiosos de los nativos. Los principales cambios en la religiosidad americana durante la conquista fueron que ritos, historias y figuras pertenecientes a la religiosidad indígena pasaron a la clandestinidad. Con ello, la población nativa conservó parte de su cultura. También ritos, historias y figuras provenientes del cristianismo fueron incorporadas a la cosmovisión de los nativos. Y aquí surge una figura muy importante que nos va a permitir estudiar el concepto de sincretismo. La Virgen de Guadalupe representa para muchos investigadores una señal del mestizaje cultural entre nativos americanos y conquistadores europeos. Señalan que corresponde a una asociación que los indígenas realizaron con la diosa mexicana Tonantzin, nuestra madre venerada. Uno de los efectos más trágicos del proceso de conquista fue la catástrofe demográfica. Esto es, la dramática disminución de la población indígena americana. Las causas de este fenómeno son: causas relativas al accionar de los conquistadores, la violencia del proceso.
Muchas muertes fueron consecuencia de los enfrentamientos entre españoles e indígenas. El trabajo forzado, las pésimas condiciones de trabajo y las extensas jornadas laborales resultaron fatales para muchos indígenas. Por último, las enfermedades. Los conquistadores trajeron consigo enfermedades como el sarampión y la viruela. Estas provocaron gran cantidad de muertes en una población que no contaba con defensas para esos males. En el mismo ámbito de la catástrofe demográfica, veamos ahora las causas relativas al accionar de la población nativa. Muerte premeditada. Ante el desgano vital que provocó el trabajo forzado, la sensación de total desprotección y la pérdida de sus patrones culturales, la población indígena realizó suicidios individuales y colectivos y dio muerte a sus hijos. La disminución de nacimientos. En algunos casos, la población buscó mecanismos para controlar la natalidad y de esta manera no continuar con la explotación en futuras generaciones. En América también se incorporaron elementos culturales europeos. La presencia de los europeos en América durante la conquista tuvo como consecuencia la incorporación de elementos culturales por parte de los pueblos americanos. Se adoptaron palabras del español que con el transcurso de los años se transformó en el idioma predominante del continente. Además, llegaron alimentos de origen asiático como el trigo, la vid, la naranja, la manzana, la cebolla y el limón. También animales como la gallina, el caballo, la oveja, el cerdo, la cabra doméstica y la vaca. Vamos a trabajar ahora analizando fuentes iconográficas. Este es un detalle del mural realizado por Diego Rivera en el Palacio Nacional de México entre los años 1929 y 1935, titulado Epopeya del Pueblo Mexicano. Vamos a desarrollar entonces nuestras habilidades, el detalle del mural de Diego Rivera y realizando las siguientes actividades. Primero, formular inferencias. Infiere la posición del autor de la obra respecto del impacto del proceso de conquista para América. De acuerdo a esto, señala con qué intención la realizó. Por último, indica qué animales introducidos en Europa, en América, aparecen representados.